reducción del estímulo monetario en Estados Unidos sigue siendo tema de análisis en todo el mundo. Se trata de una decisión que la Reserva Federal venía anunciando, pero que no concretaba. Eso hasta este miércoles. Queremos los efectos que tendrá el retiro gradual de relajamiento cuantitativo, o más conocido como QE3, y para eso conversaremos con Axel Christensen, jefe de estrategias de inversión BlackRock para Latinoamérica. Axel, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ustedes por invitarme. Hemos visto ya a un día de que se comunicó la decisión que en un primer momento las bolsas reaccionaron al alza. Este jueves se operaron mixtas, se produjo un leve ajuste del tipo de cambio al alza también en nuestro país. ¿Esas son las reacciones que vamos a ver por la decisión de empezar a recortar el estímulo monetario en la primera economía mundial, o vamos a ver más situaciones? Bueno, la Reserva Federal ayer, al anunciar esta medida, que fue bastante moderada en cuanto a su implementación, y como bien decías, era algo ya esperado, también nos indica que ellos van a seguir muy atentos a las señales que en el futuro vaya dando la economía norteamericana para ir aplicando el mismo, digamos, tamaño en cuanto a reducción futuras de compra, o ir ajustándolo dependiendo de esas datas. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo hoy día es una reacción, digamos, acorde a lo moderado del anuncio de ayer. Reacciones futuras del mercado van a depender de cómo la Reserva Federal vaya digiriendo, vaya incorporando nueva data en su decisión de tomarse mayor celeridad en el programa de compra, dejarlo como está, o incluso, ayer mencionaban, se dejan la opción abierta a volver a comprar más, sí que la situación económica sí lo necesita. Eduardo Aninat, este jueves se mencionaba que se vuelve a una normalidad. Ese parece ser el consenso en el mercado. Así es, estamos lejos todavía de una situación de normalidad. Recién la Reserva Federal está tomando los primeros pasos para ir reduciendo un tipo de estímulo muy poco convencional que se usa solamente en ocasiones muy numeradas. De hecho, es la primera vez que Estados Unidos recurre a este tipo de estímulo. Otros países como Japón ya habían hecho, pero todavía queda en lo que son políticas más convencionales, la tasa de corto plazo, una situación de estímulo, y que la Reserva Federal ayer nos recordó que va a seguir persistiendo por un buen tiempo todavía. Esto tiene efectos netamente en los mercados, los inversionistas que, por ejemplo, prefieren los bonos para invertir. ¿Qué les pueden decir ustedes a ellos luego de la noticia de ayer? Bueno, primero que es una buena noticia toda vez que la Reserva Federal está reconociendo con el inicio de reducción de compras por parte de ellos, que la economía norteamericana está avanzando a un buen pie para sostenerse por sí sola, digamos, que ya no requiere de estos apoyos no convencionales o extraordinarios, y que ya va tomando tracción, y es una buena noticia en la medida que la economía americana, los consumidores, las compañías norteamericanas le está yendo mejor, hay más empleo, hay mayor actividad. Y en ese sentido pensamos, como BlackRock, que es una buena oportunidad para seguir teniendo exposición, como ha sido un buen año el 2013, continuar hacia el 2014. Hablamos un poquito en nuestro último informe de, creemos que todavía podemos exprimirle un poquito más de jugo a las oportunidades que los mercados, en particular de acciones, nos ofrecen. Especialmente en empresas norteamericanas. O en empresas que de alguna manera, o países incluso, que se benefician de una recuperación en la actividad en Estados Unidos. El exporte en Estados Unidos, o toma el ejemplo de una economía como México, que está muy entrelazada con la suerte, sobre todo en el sector de manufactura. Hay distintas maneras de alguna manera ganar exposición y beneficiarse de una mejora en la situación de Estados Unidos. Axel, la Reserva Federal, Ben Bernanke concretamente, dejó bastante en claro, y algo que también hay que tener muy clarificado, es que el estímulo económico de la Reserva Federal se dividía en dos. Por un lado, el QE3, que era la compra de estos bonos mensuales por 85.000 millones de dólares, pero que ahora son 75.000 millones. Eso por un lado, pero lo otro es la tasa de interés, que se mantiene entre 0 y 0,25% en su mínimo histórico. Eso lo van a mantener por mucho tiempo, y eso también es algo que tienen que tener en cuenta en la eurozona, por ejemplo, que está saliendo de su crisis, Estados Unidos también, porque el estímulo por ese lado se va a mantener sin cambios, y eso siempre es una buena noticia. Así es, lo que tú dices es muy importante, y así lo entendió la Reserva Federal ayer, no solamente en su anuncio de prensa que acompañó a la media, sino después en las declaraciones que hizo el presidente Bernanke en su última aparición como presidente de la Reserva Federal, en necesitar. Es verdad que las condiciones en Estados Unidos ameritan ir reduciendo este estímulo no convencional,
Pero por otro lado, y haciendo esa separación que tú mencionas, vamos a seguir manteniendo la política convencional, tasas muy bajas, por un tiempo bastante prolongado. Tanto así, digamos, de que la indicación que habían amarrado a esa condición en cuanto a un desempleo del 6,5 hacia abajo, lo volvieron a enfatizar y dijeron, vamos a ver que el desempleo en Estados Unidos al menos llega al 6,5, hoy día está en el 7, y vamos a dejar que pase incluso un tiempo mayor para dar todas las seguridades de que la situación económica en Estados Unidos está lo suficientemente vigorosa para tener una actividad que se pare por sí sola. Eso quiere decir que, por ejemplo, empresas o personas que quieran pedir un crédito, no se preocupen, las tasas siguen bajas, va a seguir siendo barato en comparación a endeudarse, por lo tanto se le puede dar más ritmo a la actividad económica. De alguna manera sí, su intervención directa en las tasas largas se va a empezar a recoger, pero sí la tasa de corto plazo, que es clave porque es la tasa a la cual los bancos se financian con la Reserva Federal, va a seguir siendo una señal para que los bancos sean activos, sigan de alguna manera otorgando créditos para generar actividad, para que las personas puedan, por ejemplo, comprar una vivienda o comprar automóviles, y eso va generando la actividad, que justamente es lo que permite vislumbrar un mejor panorama de actividad económica de Estados Unidos de aquí en adelante. Vimos, Axel, que este jueves el dólar se corrigió al alza, era algo que se había anticipado luego de la decisión de este miércoles, pero el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, ha dicho en numerosas oportunidades que Chile está preparado para esta reducción del estímulo. ¿Se refería específicamente al tipo de cambio o hay otro efecto que vamos a poder ver en nuestro país luego de la decisión de este miércoles? Quizás lo más importante que mencionaba el presidente de nuestro Banco Central se refiere a la prudencia de la medida económica en nuestro país, que le permiten no estar vulnerable a un cambio del financiamiento externo. Nuestro país mantiene sus cuentas fiscales en orden, las empresas han sido responsables al momento de endeudarse, a diferencia de otros países que han tenido que incurrir debido a los déficits fiscales que tengan o de cuenta corriente, a mucho mayor dependencia de esos flujos externos. Si bien no vamos a estar completamente fuera, Chile es una economía muy abierta a la economía global, el tipo de cambio va a reflejar eventualmente esta nueva situación de tasas de interés en Estados Unidos particularmente, pero no va a ser, y así esperamos, digamos, un cambio que sea brusco, que sea violento, que lleve, por ejemplo, a presiones inflacionarias por una depreciación muy rápida o algún tipo de ajuste demasiado violento a las tasas de interés que podrían afectar el mercado local. La gradualidad va a ser el término clave. Chile está muy bien posicionado porque ha sido ordenado, porque ha sido prudente en su economía. Algo se va a resentir. De hecho, puede incluso ser beneficioso para aquellas industrias que ven a un tipo de cambio más alto, un dólar más alto, porque exportan productos, les genera un mejor margen, un aumento de sus ingresos. La conclusión es que no estamos tan expuestos a esta reducción de las compras mensuales de bonos, y eso es una buena noticia. Axel, te agradecemos tu tiempo en la Económica. Gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis sobre la reducción del estímulo en Estados Unidos terminamos este jueves en el programa. Los invito a que sigan en CNN Chile.